La jornada laboral en Furry Paws comenzó con el aroma del café y el tintineo del timbre de la puerta principal. Odette Carmichael encendió las luces y la habitación se llenó de un cálido resplandor. Una sala espaciosa con dos puestos de trabajo, paredes blancas y estériles decoradas con fotos de clientes de cuatro patas y grandes ventanales por los que entraba la luz del sol. No había cambiado mucho en los 5 años de existencia del salón. El primer cliente de hoy era un carlino llamado Charlie, al que su dueña traía cada 3 semanas. A Odette le encantaba trabajar con esta raza de perros por su carácter bonachón y sus caras graciosas. Estaba terminando de cortarle las uñas cuando sintió un ligero mareo. Ya le había pasado antes, pero últimamente con más frecuencia. Odette lo achacó al cansancio. Su agenda era apretada y su ayudante Lauren acababa de coger la baja por maternidad. Al mediodía, el salón estaba lleno del bullicio habitual. Los maullidos de un gato persa descontento se mezclaban con los alegres ladridos de un Golden Retriever que esperaba su turno. La nueva ayudante, Rebecca Steinfeld, era buena en los procedimientos básicos, pero las habilidades de Lauren distaban mucho de las suyas. Odette tenía que vigilar de cerca su trabajo mientras mantenía ocupados a sus propios clientes. Durante la pausa para comer, que Odette solía dedicar al papeleo, volvió a marearse. Esta vez fue peor, y las náuseas le llegaron a la garganta. Dejó a un lado el papeleo y se tapó los ojos. Los ataques habían sido más frecuentes en las últimas semanas, y había una extraña debilidad por las mañanas. Dexter, su marido, le había sugerido que fuera al médico, pero no por preocupación, sino por cansancio. El teléfono sonó con un mensaje de una clienta habitual, la señora Parker, que cancelaba una cita para su Spitz. Odette contestó con su amabilidad habitual, aunque las cancelaciones repentinas siempre eran desconcertantes. Encontrar un sustituto en el último minuto no era fácil. Cogió su agenda, pero su mano tembló traicioneramente y el vaso de agua se volcó sobre la mesa. Las gotas cayeron sobre los formularios de pedido recién rellenados. Rebecca se asomó al despacho cuando oyó el alboroto. ¿Todo bien, señorita Carmichael? Odette asintió, secando los papeles con servilletas. La ayudante vaciló en la puerta. Últimamente no tiene buen aspecto. Quizá deberías tomarte el día libre. Había verdadera preocupación en su voz. Odette negó con la cabeza. Su agenda estaba reservada con semanas de antelación. Se enorgullecía de su reputación de manitas fiable y cancelar citas podía perjudicarla. La competencia crecía en su barrio. Hacía poco habían abierto 2 peluquerías más y, aunque la calidad de sus servicios dejaba mucho que desear, mantenían unos precios notablemente más bajos. Al cerrar la peluquería aquella tarde, Odette vio su reflejo en la ventana. Estaba pálida y tenía ojeras. Los 40 minutos en transporte público hasta su casa le parecieron interminables. Cuando entró en el piso, olió a mantequilla quemada. Dexter estaba experimentando de nuevo en la cocina. Tras un intento fallido de abrir su propia cafetería, había trabajado en una cadena de cafeterías y a menudo se llevaba a casa sus ambiciones culinarias. «Estoy intentando crear una nueva salsa para hamburguesas», anunció sin apartar los ojos de los fogones. Odette se dirigió en silencio al cuarto de baño. Volvía a tener náuseas y le dolía la cabeza. Miró en el botiquín y se dio cuenta de que no le quedaban analgésicos. Más tarde, tumbada en la cama, Odette hojeó los contactos de su teléfono en busca del número de su médico de cabecera. La última vez que había ido al médico había sido hacía más de un año. Dexter roncaba a su lado, todavía oliendo a aceite rancio. Tenía que estar en la peluquería a las 9 de la mañana. La primera cita era para traer un Yorkshire Terrier de las afueras. Odette puso el despertador y cerró los ojos, esperando que el mareo no se repitiera mañana. Pero en algún lugar de su interior se estaba gestando una preocupación. Presentía que algo grave estaba ocurriendo con su salud. Su primer encuentro con Dexter había sido hacía 6 años,
en un pequeño restaurante de las afueras donde él trabajaba como ayudante de chef. Odette había pasado por allí después de un seminario de peluquería, cansada, hambrienta y con un arañazo en el brazo provocado por un cliente descontento. Dexter salió entonces a la sala para disculparse personalmente por el retraso en el pedido. Su aspecto era completamente distinto. Recortado, con una túnica de cocinero perfectamente blanca, una sonrisa genuina y fuego en los ojos. Entablamos conversación. Dexter nos contó su sueño, un restaurante de autor de cocina moderna, donde cada plato fuera una obra de arte. Tenía una carpeta con bocetos del interior, menús preliminares e incluso bocetos de cómo se serviría la comida. Odette pensó entonces que rara vez había conocido a alguien con un propósito tan claro en la vida. Por primera vez se veían de forma intermitente. Ambos tenían una apretada agenda de trabajo. Odette acababa de abrir su propio salón de belleza y trabajaba los fines de semana intentando recuperarse. Dexter pasaba 12 horas en la cocina, quedándose después de su turno para experimentar con nuevas recetas. Le llevaba sus experimentos culinarios en recipientes y Odette realmente admiraba su talento. Todo cambió cuando el restaurante donde trabajaba Dexter cerró. El dueño vendió el local a una tienda de moda. Dexter se obsesionó con la idea de montar por fin su propio negocio. Tenía algunos ahorros, pero eran lamentablemente insuficientes. Odette, impresionada por su entusiasmo y fe en su sueño, se ofreció a ayudarle. Ella estaba empezando a obtener beneficios en su salón. Se casaron en primavera, en un pequeño círculo familiar. Dexter preparó él mismo la cena de boda, sorprendiendo a los invitados con un menú exquisito. Todo parecía ir a la perfección. Encontraron un local adecuado para el restaurante, hicieron un plan de negocio. Pero entonces empezaron los problemas con los permisos, la reforma se retrasó, los proveedores fallaron con el equipamiento. El dinero se esfumó como el agua. Cuando por fin abrieron el restaurante, quedó claro que habían elegido un barrio poco exitoso. Los lugareños preferían la comida rápida y las cadenas de restaurantes. La cocina del autor les resultaba demasiado cara y desconocida. Dexter intentó volver a centrarse en los almuerzos de negocios, pero la competencia era demasiado alta. Después de 4 meses, tuvieron que cerrar. Ese periodo fue difícil para ambos. Odette intentó apoyar a su marido, pero él se mostraba cada vez más retraído. Aceptó un trabajo en una cadena de cafeterías temporalmente, dijo, hasta que pudiera ahorrar para volver a intentarlo. Pero poco a poco su entusiasmo se fue apagando. La carpeta de bocetos se llenó de polvo en el estante superior del armario y dejó de hablar de su propio restaurante. Odette se dio cuenta de que Dexter estaba cambiando. Su antiguo entusiasmo por la cocina había desaparecido. Cada vez cocinaba menos en casa y si lo hacía, rara vez tenía éxito. Había una opacidad en sus ojos y una irritación constante en su voz. Sobre todo cuando se trataba del éxito de Odette. Su salón florecía, tenía clientes fijos, incluso había tenido que contratar a una ayudante. Sus veladas juntos se hicieron más cortas y silenciosas. Dexter a menudo se quedaba hasta tarde después de sus turnos, explicándolo como un trabajo a tiempo parcial, pero olía a cerveza barata, no a cocina. Cuando Odette intentaba hablar de ello, él la reñía o simplemente se retiraba a otra habitación. Últimamente hablaba cada vez más de dinero. Preguntó por los ingresos del salón, le ofreció pedir un préstamo para el negocio. Odette se negó. Prefería crecer poco a poco, sin deudas. Esto enfureció a Dexter, que la acusó de desconfianza y falta de apoyo. A veces, a última hora de la tarde, Odette sacaba fotos de su boda. En ellas sonreía un hombre diferente, seguro de sí mismo, lleno de planes y energía. ¿Dónde se había metido ese Dexter? Perdido en algún lugar entre el sueño incumplido y la gris realidad de la cafetería, disuelto en el olor a aceite rancio y la monotonía de las hamburguesas. Pero en el fondo,
Ella aún tenía la esperanza de que algún día él encontraría la fuerza para empezar de nuevo. Tal vez un día sus ojos se iluminaran de nuevo al ver nuevas ideas culinarias, y una carpeta olvidada de bocetos apareciera sobre la mesa de la cocina. Por el momento, lo único que podía hacer era ver cómo el hombre al que había llegado a amar por su pasión y determinación se convertía poco a poco en un perdedor perpetuamente descontento. Tardó un rato en encontrar la consulta del médico de cabecera. La clínica del barrio se encontraba con pasillos confusos y letreros que no funcionaban. El doctor Andrew Mackenzie, un anciano de mirada atenta, estudió su historial durante largo rato, marcando de vez en cuando algo en su cuaderno. «Empecemos con las pruebas», murmuró, escribiendo las indicaciones. La lista resultó ser impresionante. Análisis de sangre generales y bioquímicos, ecografías, radiografías. El médico prestó especial atención a las quejas de mareo y debilidad. Odette tuvo que cancelar varias citas en la peluquería para someterse a todos los exámenes. En el laboratorio, la enfermera tardó mucho en encontrar una vena. Odette tenía las manos llenas de costras de tanto juguetear con el agresivo Maine Coon. Finalmente, se realizó la extracción de sangre y comenzaron los días de espera. Dexter se mostraba indiferente a los procedimientos médicos y solo murmuraba algo sobre la pérdida de tiempo y dinero. Los resultados llegaron una semana después. El doctor Mackenzie la saludó con una seriedad poco habitual en él. Estuvo examinando los papeles de su mesa durante un buen rato antes de hablar. Las pruebas mostraban anomalías graves. Era necesaria una consulta oncológica. Odette acudió a la consulta del oncólogo al día siguiente. El doctor Mackenzie había concertado una cita urgente. La doctora Sarah Blackwood, una mujer de mediana edad con el pelo corto, habló con calma y fue al grano. Había que seguir investigando. Otra semana en el limbo. El diagnóstico sonaba a sentencia. Odette escuchaba términos médicos que solo entendía a medias. Las palabras del doctor Blackwood le llegaban entre algodones, algo sobre una forma agresiva, sobre la necesidad de un tratamiento urgente. El pronóstico era funesto. Odette volvió a casa andando, aunque tardó más de 2 horas. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, sobre el salón, sobre los clientes, sobre asuntos pendientes. Los coches pasaban, la gente iba deprisa a alguna parte. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Rebecca se dio cuenta de que algo iba mal cuando Odette volvió al salón. Estaba realizando mecánicamente los procedimientos habituales, pero por primera vez en su trabajo había confundido los accesorios de la máquina. La asistente guardó silencio con tacto, pero trajo una taza de té caliente. Por la noche tuve que contárselo a Dexter. Se tomó la noticia con extrañeza. No hubo lágrimas ni consuelo, solo un brillo febril en los ojos y muchas preguntas sobre el seguro y los papeles del salón. Odette se sintió aún más sola. Por la noche no podía dormir. Escuchaba los ronquidos de su marido y recordaba cada minuto del día anterior. Por alguna razón, el momento en la sala de espera del oncólogo, la anciana con la labor de punto, que le sonreía tan comprensiva, estaba especialmente claro en su memoria. Me pregunto qué le pasaba ahora. Odette llamó a Lauren a primera hora de la mañana. Inmediatamente se ofreció a volver pronto al trabajo, a pesar del niño pequeño. Ese simple acto de cariño hizo que inesperadamente se le llenaran los ojos de lágrimas, las primeras desde que recibió el diagnóstico. Hablaron durante casi 1 hora, y por primera vez en días, Odette se sintió algo más que entumecida. El salón tuvo que hacer ajustes en el horario. Los clientes que más trabajaban habían sido trasladados temporalmente a otros centros. Odette había preparado instrucciones detalladas para Rebecca, por si acaso, aunque daba miedo hablar de por si acaso. Otra cita con el doctor Blackwood trajo nuevos detalles y recomendaciones. Odette anotaba todo metódicamente en su cuaderno, intentando no pensar en cómo afectaría a su vida,
su trabajo, sus planes, su futuro, que ahora parecía tan inestable e incierto. Por la noche, mientras ordenaba el papeleo, encontró fotos antiguas del salón. El espacio recién renovado, los primeros clientes, los momentos felices. Los perros y gatos de las fotos parecían confiados y felices. Odette pasó los dedos por la superficie brillante. ¿De verdad tendría que dejar todo esto atrás? Dexter se había vuelto inusualmente atento estos días. Había preparado la cena, le había preguntado cómo se sentía, pero había algo de insincero en su preocupación, como si estuviera interpretando el papel de un cónyuge atento. Y también empezó a hablar más a menudo de asuntos financieros, sobre todo de cómo disponer de la propiedad en caso de... Odette acortó esas conversaciones. En el trabajo, intentaba comportarse como de costumbre. Sonreía a los clientes, hablaba de cortes de pelo, daba consejos sobre el cuidado de las mascotas, pero cada vez se preguntaba cuánto tiempo más podría seguir así. ¿Tenía derecho a poner en peligro su negocio dando largas a asuntos urgentes? A la semana siguiente, Dexter llegó a casa del trabajo antes de lo habitual. No olía a cocina, lo que significaba que había vuelto a faltar a su turno. Llevaba una carpeta de papeles en la mano y temblaba de excitación mal disimulada. Odette estaba terminando de revisar los informes del salón. Los ingresos habían vuelto a subir este mes, a pesar de sus frecuentes citas con el médico. «Tenemos que hablar seriamente», empezó él, sentándose frente a ella. Sacó documentos de una carpeta y los colocó ordenadamente sobre la mesa. Odette se fijó inmediatamente en el sombrero del notario. «He estado pensando, en tu posición, tienes que hacer bien el papeleo, para que luego no haya problemas». Dexter hablaba largo y tendido, relamiéndose de vez en cuando los labios resecos. Estaba claro que había ensayado el discurso, pero seguía teniendo lapsus. Lo esencial era que debía cederle el salón para proteger el negocio y preservar el trabajo de toda una vida. Odette escuchó en silencio, observando cómo evitaba mirarla a los ojos. Y la casa, por supuesto. Y el piso, mejor que me lo registres por adelantado, así te ahorrarás un montón de papeleo. Más tarde. Aún no podía pronunciar la palabra Vichy, aunque era evidente que la estaba pensando. Odette cogió los papeles y empezó a leer. El testamento estaba bien redactado. Dexter debía de haber consultado a un abogado. Sonó el timbre de la puerta. Odette había encargado la entrega de comestibles aquella mañana. Dexter se dirigió hacia la puerta, pero ella se le adelantó. Mientras pagaba al repartidor, oyó que su marido daba golpecitos nerviosos con el pie en el suelo. Nunca se había fijado en él. Al volver a la mesa, Odette vio que Dexter había conseguido un bolígrafo y le acercó los papeles. «¿Podemos al menos ordenar la compra?», preguntó. Su marido le hizo un gesto con la mano. «Más tarde. Ahora es más importante terminar el papeleo. El notario nos espera mañana a las 10». Su prisa era alarmante, al igual que el hecho de que ya hubiera hecho los arreglos con el notario sin hablarlo con ella. Odette siguió estudiando los documentos y se fijó en detalles interesantes, como el hecho de que la fecha de algunos de los papeles era de hacía una semana. «¿Llevas mucho tiempo planeando esto?», preguntó. Dexter titubeó, empezando a explicar algo sobre el cuidado y la responsabilidad. Odette recordó sus extrañas llamadas telefónicas por las tardes, la carpeta protegida con contraseña de su ordenador que él había cerrado de golpe cuando ella se acercó. Se estaba formando un cuadro interesante. En la cocina sonó la tetera que había puesto antes de que llegara su marido. Odette se levantó para apagarla. Dexter se sacudió a continuación. «¿Podemos terminar el papeleo primero?». Una nota suplicante apareció en su voz. «El té se enfriará», respondió ella con calma. Mientras Odette preparaba el té, Dexter se asomaba a la puerta de la cocina, mirando constantemente el reloj. Su nerviosismo era cada vez más evidente. «Mira,
Me doy cuenta de que necesitas tiempo para pensar, pero es mejor que te decidas ahora. El notario mañana por la mañana. Odette sacó en silencio una segunda taza. ¿Quieres un té? Dexter negó con la cabeza. ¿Qué té? Tenemos asuntos importantes que atender. Ella se encogió de hombros y volvió a guardar la taza en el armario. Se sentó a la mesa de la cocina, removiendo lentamente con una cuchara en su taza. Sabes, ni una sola vez me has preguntado cómo me sentía, no desde aquel día. Dexter se quedó helado. Claramente no esperaba este giro en la conversación. Claro que estoy preocupada. Por eso quiero organizar las cosas como es debido. Odette dio un sorbo a su té. Tampoco fuiste ni una sola vez al médico conmigo. No preguntaste por los resultados de mis análisis, pero sí tuviste tiempo de consultar a un abogado y preparar el papeleo. Dexter empezó a objetar, pero ella levantó una mano para detenerlo. Y este no es tu primer intento, ¿verdad? Vi el borrador del testamento en tu ordenador la semana pasada. Lo abrí accidentalmente cuando buscaba la receta del pastel que prometiste preparar. Su rostro cambió. La máscara de marido cariñoso se resquebrajó, dejando al descubierto algo totalmente distinto. ¿Por qué demonios estabas trasteando en mi ordenador?, murmuró apretando los dientes. Odette sonrió. Entonces tengo razón. Cuando te enteraste del diagnóstico, lo primero que hiciste fue correr a un abogado. Ni siquiera esperaste a los resultados de la segunda prueba. Dexter se paseó por la cocina. No lo entiendes. Intento proteger nuestro futuro. Alguien tiene que continuar tu caso cuando... Hizo una pausa, pero ya era demasiado tarde. ¿Mi causa? No sabes nada de preparación. ¿O tienes otros planes para el salón? Hubo una pausa pesada. En algún lugar del fondo del piso, un reloj hizo tic-tac. Dexter fue el primero en romper el silencio. Mira, no lo compliquemos. Firma los papeles y... Odette negó con la cabeza. No, hoy no, y mañana tampoco. Odette negó con la cabeza. No, hoy no, y mañana tampoco. De repente, él se acercó a ella, asomándose por encima de la mesa. Te das cuenta de que esto es inevitable, ¿verdad? Tarde o temprano habrá que abordar este asunto. ¿Por qué no ahora? Había una nota amenazadora en su voz. Odette terminó tranquilamente su té y se levantó. Porque sigo viva, Dexter, y no voy a firmar ningún papel hasta que me expliques por qué tienes tanta prisa. Pasó junto a él y se dirigió al pasillo. Y puedes cancelar tu cita con el notario. Mañana trabajo. De niña, Odette no había soñado con una carrera como peluquera. Sus padres, maestros de escuela de los suburbios, veían a su hija como la continuadora de la tradición familiar. Siempre había perros en casa. Su padre tenía debilidad por los pastores alemanes. Y Odette aprendió a cuidar animales desde muy pequeña. Pero se negó a ir a la escuela de magisterio, lo que causó el primer conflicto serio en la familia. En su lugar, consiguió un trabajo a tiempo parcial en una clínica veterinaria. Al principio se limitaba a limpiar jaulas y dar de comer a los animales, pero poco a poco fue aprendiendo los cuidados básicos. El veterinario jefe, el doctor Page, se dio cuenta de su atracción por trabajar con animales y le aconsejó que hiciera un curso de peluquería. Así empezó su carrera profesional. Al principio tuvo que trabajar en distintos salones, adquiriendo experiencia. En algún sitio pagaban mejor, en otro peor, pero en todas partes Odette intentaba aprender de maestros con más experiencia. Llevaba un cuaderno donde anotaba escrupulosamente todas las sutilezas del trabajo con diferentes razas. Este cuaderno aún se conserva en su escritorio del salón. Su madre consideraba este trabajo frívolo, indigno de su hija. ¡Qué peluquera canina!, resoplaba cada vez que podía. Su padre estaba más tranquilo, aunque tampoco entendía la elección de su hija. Solo su hermana menor, Melanie, apoyaba a Odette. A menudo se cruzaba con ella en el trabajo y la ayudaba con los documentos. La idea de abrir su propio salón no surgió de repente.
El impulso fue un incidente desagradable en su anterior trabajo. La dueña del salón economizaba en herramientas de calidad, lo que provocó heridas a un animal. Odette se marchó dando un portazo y durante unos días no encontró trabajo. Entonces empezó a escribir un plan de negocio. Su familia se mostró escéptica. Su padre movía la cabeza en silencio, su madre lo llamaba felicidad. Solo Melanie se ofreció a ayudarla. Tenía algunos ahorros. Odette se negó, decidida a salir adelante sola. Vendió su coche, pidió un pequeño préstamo y encontró una habitación en un barrio residencial. Los primeros meses fueron especialmente difíciles. Los clientes escaseaban, el dinero se esfumaba como la nieve en primavera. Odette hizo las reparaciones ella misma, ahorrando dinero en mano de obra. Aprendió contabilidad, marketing y gestión de personal. Por las noches leía literatura profesional y artículos sobre la gestión de pequeñas empresas. Poco a poco, las cosas mejoraron. El boca a boca funcionó. Las clientas satisfechas recomendaban el salón a sus amigas. Odette nunca escatimaba en la calidad de las herramientas y los materiales. Prefería ganar menos, pero hacer el trabajo a conciencia. Esta reputación le sirvió de mucho. Pronto tuvo clientes fijos. Incluso su madre empezó a cambiar de opinión, sobre todo cuando Odette pudo pagar el préstamo en 2 años en lugar de los 5 previstos. Ahora contaba con orgullo a sus amigos el éxito de su hija, aunque a veces seguía suspirando por su fracasada carrera como profesora. Las relaciones con su familia mejoraron gradualmente. Melanie iba a menudo a la peluquería con su Carlino, al que Odette cortaba el pelo gratis. Su padre ayudó a instalar un nuevo sistema de ventilación y su madre a veces la sustituía en recepción cuando la recepcionista no estaba disponible. La llegada de Lauren fue un hito importante en el desarrollo del negocio. La joven llegó sin experiencia, pero con muchas ganas de aprender. Odette vio potencial en ella y no se equivocó. Lauren pronto se convirtió en una asistente indispensable. Trabajaban tan bien juntas que se entendían a medias. El salón creció y fue posible ampliar la gama de servicios. Odette viajaba regularmente a seminarios y clases magistrales para aprender nuevas técnicas de corte y peluquería. Nunca se durmió en los laureles y no dejó de evolucionar en su profesión. Cada cliente difícil se convertía en un nuevo reto, una nueva oportunidad de aprender algo. Cuando conoció a Dexter, el negocio ya estaba firmemente establecido. Quizá fue esta confianza en el futuro lo que le permitió relajarse y creer en sus sueños de tener su propio restaurante. Sabía lo importante que era el apoyo en la fase inicial y estaba dispuesta a ayudar. La historia del restaurante de Dexter fue una amarga lección. Odette había invertido una importante cantidad de dinero en su sueño, dinero reservado para ampliar el salón. Ahora esos ahorros se habían esfumado, y con ellos su confianza en su marido. Pero el salón sobrevivió, incluso en esta situación. Ella no se permitió ahorrar en la calidad del trabajo. Ahora, mirando atrás, Odette se da cuenta de que cada fracaso la ha hecho más fuerte. Aprendió a confiar solo en sí misma, a tomar decisiones y a responsabilizarse de ellas. Su negocio se basaba no solo en la profesionalidad, sino también en la honestidad, con los clientes, con los empleados y consigo misma. La idea de que Dexter pudiera quedarse con todo eso le resultaba ensordecedoramente irritante. Nunca había entendido cuánto trabajo había detrás de cada pequeño detalle, desde las herramientas adecuadas hasta el sistema de registro de clientes correcto. Para él, el salón era solo una fuente de ingresos, no el trabajo de su vida. Tras la debacle del papeleo, Dexter cambió de táctica. Ahora intentaba parecer un marido atento. Le preparaba el desayuno, le preguntaba cómo se encontraba, incluso se ofrecía voluntario para llevar a Odette al salón. Pero había una falsedad en sus atenciones que ella había aprendido a reconocer. Una mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, Odette oyó a Dexter hablando por teléfono en la cocina.
Estaba claro que él no esperaba que ella se despertara tan temprano. Sí, las instalaciones son prometedoras. La accesibilidad del transporte es excelente. No, aún no está disponible, pero lo estará pronto. Al notar a Odette, se apresuró a terminar la conversación. En otra ocasión, vio por casualidad un mensaje en su teléfono de alguien llamado Marcus. Comprador dispuesto a esperar un par de meses, pero el precio debe ser adecuado. Dexter le arrebató el teléfono de las manos, haciendo un chiste incómodo sobre los correos basura. Las cosas también empezaban a ponerse raras en el trabajo. Los clientes decían que un hombre les estaba preguntando por el salón, inquiriendo sobre la rentabilidad del negocio y el número de clientes habituales. No parecía Dexter, pero su letra le resultaba familiar. Rebecca se dio cuenta de que el hombre sospechoso estaba haciendo fotos de la peluquería desde fuera. Cuando salió para preguntar qué ocurría, el hombre se marchó rápidamente, pero dejó caer su tarjeta de visita. Inmobiliaria Golden Key. Odette recordó el nombre. Era donde una vez habían elegido el espacio para el restaurante de Dexter. Por las noches, su marido se quedaba hasta tarde cada vez con más frecuencia, alegando turnos extra. Pero no olía a cocina, sino que había un ligero aroma a colonia cara que no era su olor habitual. Un día, se le cayó del bolsillo de la chaqueta una tarjeta de visita de la agencia. Los fines de semana, Dexter empezó a marcharse, explicando que trabajaba a tiempo parcial. Odette le siguió hasta un café cercano a la peluquería, donde se reunía con gente vestida con trajes de negocios. Dexter mantenía claramente una conversación seria, gesticulando enérgicamente y mostrando algunos papeles. Lauren, que había visitado a Odette en el salón, dijo que había visto a Dexter en compañía de un agente inmobiliario que una vez les había ayudado a alquilar una vivienda. Estaban sentados en un restaurante al otro lado de la calle, discutiendo algo sobre un portátil. Cuando vio a Lauren, Dexter fingió no reconocerla. En el buzón empezaron a aparecer folletos publicitarios de agencias inmobiliarias, aunque nunca antes habían estado allí. Algunos tenían marcas de lápiz, precios aproximados por metro cuadrado en su zona. La letra era similar a la de Dexter. Una noche, cuando regresó a casa sin avisar, Odette encontró a su marido estudiando los documentos del salón en la caja fuerte de la casa. Estaba tan absorto que no la oyó entrar. Dexter se excusó para buscar cheques antiguos, pero le temblaron las manos al volver a guardar los papeles. Habían aumentado las llamadas extrañas en el salón. Desconocidos preguntaban por las condiciones del contrato de arrendamiento del local y por la posibilidad de comprar el negocio. Odette empezó a anotar los números. Todos ellos, de un modo u otro, conducían a la agencia Golden Key. Apareció un anuncio en un foro de la ciudad para la venta de una peluquería de éxito en su barrio. La descripción era sospechosamente similar a la de su negocio, aunque no se daba ningún nombre. El autor del anuncio era un tal Marcus, el mismo cuyo mensaje Odette había visto en el teléfono de su marido. Dexter había adquirido la nueva costumbre de hablar por teléfono durante largos periodos de tiempo en el cuarto de baño, con el grifo abierto. Pero un día se olvidó de cerrar la puerta y Odette oyó un fragmento de la conversación. En cuanto todo esté formalizado. No está adivinando. Dejaremos el local en un par de meses como máximo. En su cuaderno, que ahora llevaba siempre consigo, había una carpeta titulada Nuevo Proyecto. Odette vio el título mientras trabajaba en el salón. A juzgar por los documentos que parpadeaban, se trataba de algún tipo de plan de negocio. Los extractos bancarios mostraban extraños movimientos en la cuenta de Dexter, pequeñas sumas de dinero que llegaban regularmente de varios particulares. Era como si alguien le estuviera pagando por información o servicios. Algunos nombres se repetían, incluido el mismo Marcus. Un extraño cliente con una mortadela frecuentaba la peluquería. Nunca se cortaba el pelo, solo se sentaba en la sala de espera, mirando ostensiblemente a los maestros. Pero no le interesaban los cortes de pelo.
Escudriñaba el salón, tomaba notas en su cuaderno. Una mañana, Odette encontró en el buzón un sobre con un contrato preliminar de venta del local. El formulario no estaba firmado, pero tenía el sello de la agencia Golden Key. Su nombre figuraba como Bauwasso, aunque ella no había negociado. Dexter empezó a arreglarse con más cuidado que de costumbre. Un nuevo corte de pelo, una camisa cara, zapatos lustrados. No había tenido ese tipo de glamour en los últimos años, sobre todo después del hundimiento de su restaurante, cuando había renunciado a su aspecto. Todas estas pequeñas cosas se sumaron a una imagen desagradable. Era obvio que Dexter tramaba algo, y ese daddy implicaba directamente al salón. Claramente estaba negociando a sus espaldas, preparando el terreno para algunos cambios serios. Pero hasta ahora, Odette no se había dado cuenta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar en sus planes. La derivación al nuevo especialista le había llegado a Odette por casualidad. En la cola para hacerse pruebas, había hablado con una enfermera mayor que le había sugerido que viera al doctor Harrison. Mi sobrina tuvo una situación parecida y él encontró un error en el diagnóstico, dijo en voz baja, volviendo la vista a la consulta del doctor Blackwood. La clínica de Harrison estaba situada en otra parte de la ciudad. Odette había concertado una cita, diciéndole a Dexter que iba a un seminario sobre nuevas técnicas de acicalamiento. Él ni siquiera había levantado la vista del teléfono, absorto en otra conversación de Spinebow. El doctor Harrison resultó ser un hombre corpulento, de ojos amables y una cuidada barba gris. Estudió su historial médico durante un buen rato, frunciendo el ceño y tomando notas. Luego empezó a hacerle preguntas, no las típicas que ella había oído docenas de veces, sino algunas inesperadas que invitaban a la reflexión. Hábleme de su dieta en los últimos 6 meses, especialmente los alimentos que no has comido antes. Odette recordaba a Dexter experimentando con nuevas recetas, utilizando algunos ingredientes exóticos. ¿Ha habido algún caso de envenenamiento, intoxicación alimentaria? Sí, un par de veces después de sus experimentos culinarios. Harrison estaba especialmente interesado en los resultados de las primeras pruebas. Comprobó varias veces las fechas, los números de las muestras y el nombre del técnico del laboratorio. Algo no cuadra aquí, murmuró, mirando los papeles a través de la lupa. Las nuevas pruebas tenían que hacerse en otro laboratorio. Odette había elegido un momento en el que Dexter estaba trabajando. Empezaba a notar que la gente la trataba de forma diferente cuando conocían su diagnóstico. No quería ver la lástima en los ojos de otro técnico de laboratorio. Mientras esperaba los resultados, la vida seguía como siempre. Trabajo en el salón, extrañas maniobras de su marido, llamadas de agentes inmobiliarios. Solo que ahora Odette escuchaba con más atención a su cuerpo. ¿Realmente estaba empeorando o era autoinducido? Los mareos eran menos frecuentes, probablemente porque había empezado a comer bien, evitando las delicias culinarias de Dexter. Las náuseas por las mañanas desaparecieron. Incluso la debilidad era menos molesta, aunque su horario de trabajo seguía siendo exigente. Acudió a la cita de seguimiento de Harrison con cierta inquietud. Toda la noche anterior había estado repasando en su cabeza las opciones, desde las peores hasta las más increíbles. Dexter había preparado la cena, pero ella la había rechazado alegando falta de apetito. He solicitado información adicional al laboratorio donde se hicieron las pruebas iniciales, empezó Harrison, dando golpecitos con el bolígrafo en la mesa. Han aparecido algunos detalles interesantes. Tuvieron un problema con el etiquetado de las muestras aquel día. Puede que se mezclaran algunas muestras. Los nuevos resultados eran sorprendentemente diferentes de los anteriores. Veo signos de avitaminosis leve y problemas hepáticos menores, aparentemente consecuencia de una dieta deficiente. Pero ningún signo de esa temida enfermedad de la que hablaba el doctor Blackwood. Odette permaneció sentada intentando comprender lo que oía. Harrison continuó explicando algo sobre la posibilidad de un error médico,
la importancia de comprobar 2 veces los resultados. Ella asintió, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordó lo feliz que se había puesto Dexter al conocer el primer diagnóstico, lo rápido que se había puesto en marcha. Condujo por el tortuoso camino a casa, tratando de ordenar sus pensamientos. Tenía que decidir cómo proceder. Decírselo a Dexter, pero entonces él sería cauteloso, podría empezar a apresurar sus planes. ¿Mantener silencio? Le daría tiempo para averiguar exactamente lo que estaba tramando. Lo primero que hizo en el salón fue comprobar la caja fuerte con los documentos. Todo estaba en su sitio, pero el orden de los papeles estaba un poco desordenado. Era evidente que alguien había estado revisándolos. Había una nueva tarjeta de visita de un agente inmobiliario sobre el escritorio, aunque recordó que la había guardado en un cajón. Dexter había llamado esta noche diciendo que llegaría tarde al trabajo. Se oían voces de fondo, vasos que tintineaban. Claramente no era el sonido de la cocina de una cafetería. Odette respondió que estaría en el salón, que tenía que terminar su informe trimestral. En realidad, solo quería tiempo para pensar. La próxima cita de Harrison era dentro de una semana. Había que hacerle unas cuantas pruebas más exámenes. Odette había anotado estas citas en el calendario con el pretexto de seminarios profesionales. Dexter nunca se había interesado lo suficiente por su trabajo como para sospechar un engaño. Por la noche, mientras revisaba el correo, encontró otra carta de un agente inmobiliario. Abrió el sobre y se quedó helada. Dentro había un borrador de contrato para la venta del salón. El importe era ridículo, claramente inferior al valor de mercado. Y en la columna «Condiciones especiales» había una nota «En caso de fuerza mayor». Odette volvió a guardar cuidadosamente los papeles en el sobre. Mañana llamaría al doctor Harrison y le pediría que acelerara el examen. Mientras tanto, dejaría que Dexter pensara que todo iba según su plan. Al fin y al cabo, ella había aprendido a llevar un negocio en circunstancias difíciles. Y esta es otra situación difícil que requiere la estrategia adecuada. Dexter se presentó en la peluquería de repente, en plena jornada laboral, con un traje austero inapropiado para una peluquería. Odette estaba terminando de cortar el pelo a su caniche cuando él anunció en voz alta a toda la sala. «Cariño, he decidido ayudarte con tu negocio. En tu estado, necesitas descansar más». Su tono cáustico le produjo náuseas, pero Odette guardó silencio. Después de su visita al doctor Harrison, había decidido esperar a los resultados finales antes de enfrentarse abiertamente a él. Además, Dexter estaba desempeñando hábilmente el papel de cónyuge cariñoso con los clientes y el personal. ¿Por qué son tan bajos los precios? Se exasperó, estudiando la lista de precios. Odette explicó con calma a un cliente habitual con un gato persa. «No se preocupe, señora Anderson, los precios seguirán siendo los mismos para usted». Dexter frunció el ceño, pero no se atrevió a discutir delante de los clientes. Cuando empezó a recomendar cosméticos caros de dudosa calidad, Odette intervino. «Muchos animales son alérgicos, solo trabajamos con productos probados». «Cariño, no es bueno que estés nerviosa», respondió su marido con exagerada preocupación, y varios clientes sacudieron la cabeza con simpatía. Ese era el principal problema. Dexter utilizaba su Boy Gear como moneda de cambio. Él respondía a cualquier objeción preocupándose por su salud, y ella no podía explicar a los que la rodeaban que probablemente el diagnóstico era erróneo. Todavía no podía. Cuando había traído a un asesor de negocios al salón, Odette había dejado claros los límites. «Cualquier cambio en las operaciones se discute conmigo. Sigo siendo la dueña del salón». Dexter puso inmediatamente cara de dolor. «Por supuesto, querida. Cuídate y yo me encargo de todo». Fue especialmente difícil contenerse cuando empezó a interferir en el propio proceso de trabajo. «¿Por qué tardas tanto con un perro?», le reprochaba delante de los clientes.
Porque un corte de pelo de calidad lleva su tiempo, replicaba Odette con calma, mostrando a los dueños fotos de los resultados de su trabajo. Rebeca había querido dejarlo tras sus comentarios sobre no estar presentable, pero Odette la había convencido para que se quedara. «Ten paciencia durante un tiempo», le susurró a su ayudante. «Las cosas cambiarán pronto». En su fuero interno, sin embargo, le enfurecía la forma en que Dexter intentaba arruinar la reputación de años del salón. Documentó diligentemente cada interferencia de él en su trabajo, anotando cada conversación y acción extraña. Tenía una cita con el Dr. Harrison la próxima semana. Si se confirmaba el error de diagnóstico, tendría todas las bases a su disposición. Mientras tanto, tenía que tolerar su presencia, sobrellevarla, pensar en formas de minimizar el daño. Llamó a sus clientes habituales, les explicó la situación y les pidió que esperaran un poco. La mayoría estaba de acuerdo. Habían llegado a confiar en ella a lo largo de los años. Desplegó las cámaras de vigilancia que Dexter había instalado para control de calidad, de modo que captaran sobre todo la zona de la entrada. Por la ley de privacidad, explicó, y su marido no pudo oponerse sin delatar sus verdaderas intenciones. Sus intentos de cambiar el interior los bloqueó con preguntas sobre finanzas. ¿De dónde sale el dinero para estos sofás? ¿No preferiríamos gastarlo en tratamientos médicos? Dexter se sintió perdido al instante, poco dispuesto a hablar de las fuentes de sus fondos delante de extraños. Cada noche, al cerrar el salón, Odette contaba mentalmente los días que faltaban para la siguiente cita de Harrison. Se daba cuenta de que no podría seguir así mucho tiempo. Tarde o temprano, Dexter se volvería más activo, pero hasta ahora se las había arreglado para mantener su negocio y aparentar que aceptaba su preocupación. Después de todo, ella había construido el negocio desde cero y lo sabía todo sobre él. Dexter podía hacerse pasar por un propietario prudente todo lo que quisiera, pero el verdadero control seguía en manos de ella. Solo tenía que esperar el momento oportuno para convertir su preocupación en una prueba contra él. Odette se dirigió a su siguiente cita con el Dr. Harrison por la mañana, tras haber cancelado sus primeros clientes. En la sala de espera, se cruzó con la enfermera del laboratorio que estaba haciendo las primeras pruebas. La mujer la reconoció y, visiblemente avergonzada, apartó rápidamente la mirada. Harrison parecía desacostumbradamente serio. Sobre su mesa había una impresionante pila de papeles, los resultados de todas las pruebas que Odette se había hecho en los últimos meses. Junto a ella había unos papeles de oficina con los sellos de varios centros médicos. «Tengo 2 noticias para usted», empezó, limpiándose las gafas. «Una, sus últimos análisis están absolutamente limpios. No hay rastro de la enfermedad de la que hablaba el Dr. Blackwood. La segunda noticia es más complicada». Se quedó callado un momento, extendiendo los papeles que tenía delante. Resultaba que había habido un grave error en el laboratorio donde se habían hecho los primeros análisis. 2 mujeres con apellidos similares se habían sometido allí a las pruebas aquel día: Odette Carmichael y Olivia Carson. Sus muestras estaban mezcladas. Ahora resulta que el temido diagnóstico era en realidad el de Olivia. «Llevamos a cabo una investigación de mando», continuó Harrison. «Se han descubierto otras irregularidades. Algunos empleados del laboratorio ya han sido despedidos. Pero lo más importante es que tus nuevos análisis confirman que estás sana. Esos síntomas de los que te quejabas eran muy probablemente el resultado del estrés y de una mala alimentación». Odette se quedó sentada intentando comprender lo que había oído. Todo este tiempo había vivido con la idea de una muerte inminente, soportando las manipulaciones de su marido, viendo cómo se hundía su negocio. ¿Todo por un simple error administrativo? Quería reír y llorar al mismo tiempo. «¿Y esa mujer? ¿Olivia?», preguntó. Harrison hizo una mueca. Por desgracia, se enteró de su diagnóstico demasiado tarde.
El retraso en el tratamiento empeoró gravemente su pronóstico. Odette sintió una punzada de culpabilidad. Mientras ella se preparaba para una muerte que no se produjo, otra persona había perdido un tiempo precioso. Se fue a casa, necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. En su bolso llevaba el informe oficial de negligencia médica y los resultados de las nuevas pruebas. Aquellos papeles cambiaban por completo el equilibrio de poder. Dexter no podría esconderse tras su preocupación por su esposa enferma. Le vinieron a la mente las minucias de las últimas semanas. Sus encuentros Ishimelchi con agentes inmobiliarios, sus conversaciones sobre la venta del salón, sus intentos de conseguir un poder notarial para llevar el negocio. Estaba claro que tenía prisa. Temía no tener tiempo de conseguir su propiedad antes del desenlace. Pero el desenlace no fue lo que él esperaba. Rebecca esperaba en el salón con noticias. Dexter había vuelto, esta vez con unos albañiles. Estaban discutiendo la remodelación de la habitación, estimando el coste de las reparaciones. «Ha dicho que esto va a cambiar pronto», añadió la ayudante. «Oh, sí», pensó Odette, «en eso tiene razón». Por la noche llamó la hermana de Melanie. Hacía tiempo que no hablaban. Últimamente Odette evitaba deliberadamente a su familia, no quería preocuparlos. Melanie dijo que Dexter estaba interesado en sus documentos sobre la casa paterna. Supuestamente quería ayudar con el registro de la herencia. «Últimamente está un poco raro», comentó su hermana. En casa, lo primero que hizo Odette fue comprobar la caja fuerte. Todos los documentos estaban allí, pero hacía tiempo que había hecho copias y las había guardado en un lugar seguro. Dexter llegó tarde, oliendo a alcohol. «¿Cómo te encuentras, querida?», preguntó con su falsa preocupación habitual. «Bien», respondió ella, y era la pura verdad. Escondió la conclusión de Harrison en el mismo lugar que las copias de los periódicos. Aún no había llegado el momento de actuar con decisión. Primero tenía que reunir todas las pruebas de las maquinaciones de su marido, pero ahora se sentía completamente diferente. El miedo había desaparecido, dejando paso a una fría determinación. Permaneció despierta hasta bien entrada la noche, repasando los acontecimientos de los últimos meses. ¿Cómo reaccionaría Dexter ante la noticia de que estaba sana? ¿Qué haría cuando se diera cuenta de que su plan había fracasado? De una cosa estaba segura: ya no podría manipularla para que cuidara de su esposa enferma. Había mucho que hacer por la mañana: hablar con un abogado, comprobar todos los extractos bancarios, reunir pruebas de los intentos de Dexter de embargar sus bienes. Pero ahora, tumbada en la oscuridad y escuchando sus mocos de borracho, se sentía realmente viva por primera vez en mucho tiempo. Tras su visita al abogado, Odette decidió llevar a cabo su propia investigación sobre los asuntos financieros de su marido. Descubrió una carpeta con correspondencia en su ordenador portátil que había dejado encendido imprudentemente. Las cartas de un tal Marcus Reynolds contenían pistas inequívocas sobre una gran deuda y el momento de su pago. Mientras creaba una peluquería de éxito, Odette conoció a mucha gente, incluido el investigador privado Eric Sanders, a cuyo perro le cortaba el pelo todos los meses. Fue a él a quien pidió ayuda para verificar la identidad de Reynolds. La información le sorprendió. Marcus Reynolds, propietario de varios establecimientos sospechosos en los suburbios, tenía vínculos con bandas locales. Fue a él a quien Dexter había pedido dinero prestado para su fallido proyecto de restaurante, pero no solo eso. Había otros préstamos de los que Odette ni siquiera había tenido noticia. Al revisar los extractos bancarios de su marido, descubrió un extraño patrón. Todos los meses, diferentes personas ingresaban en su cuenta pequeñas sumas de dinero, y luego un único pago iba a parar a una empresa llamada ERR Investments. Según Sanders, esa empresa también pertenecía a Reynolds. En el piso, en una vieja caja de archivos, Odette encontró borradores de contratos de préstamo.
Las cantidades eran impresionantes y los términos agobiantes. Dexter estaba desesperado por saldar aquellas deudas, de ahí sus trabajos a tiempo parcial y sus extrañas salidas nocturnas. Pero los intereses aumentaban más rápido de lo que él podía pagar. Una noche, al volver a casa antes de lo habitual, encontró a dos hombres corpulentos hablando con Dexter en la entrada. La conversación era claramente desagradable. Su marido hundía la cabeza entre los hombros y cabeceaba con frecuencia. Cuando Odette reparó en ellos, los hombres se marcharon rápidamente, pero oyó la frase: «Se acaba el tiempo». Rebecca dijo que individuos similares habían entrado en el salón en su ausencia. Estuvieron preguntando por el equipamiento, estimando el coste del mobiliario y los electrodomésticos. Dexter se agitó cerca, mostrando algo en el papeleo. Ahora estaba claro por qué tenía tanta prisa por hacerse con el control del negocio de su mujer. Al día siguiente, Odette siguió a su marido. Condujo hasta los suburbios, donde se reunió con un hombre corpulento de mediana edad en un edificio de oficinas poco llamativo. Sanders confirmó que se trataba del mismísimo Marcus Reynolds. La reunión no duró mucho, pero Dexter salió de allí pálido y sudoroso. Esa tarde, encontró un sobre en el buzón sin remitente. Dentro había una foto de su salón y una nota exigiendo el reembolso en el plazo de un mes. La cantidad, incluidos los intereses, había ascendido a una suma astronómica. Ahora estaba claro por qué Dexter había insistido tanto en la reedición urgente del negocio. Su teléfono estaba lleno de llamadas perdidas de números desconocidos y mensajes amenazadores. Algunos de ellos eran muy recientes. Al parecer, los acreedores estaban perdiendo la paciencia. Odette recordó la insistencia de su marido en Gizu, el salón. Probablemente planeaba vender el equipamiento para saldar al menos parte de la deuda. Sanders sugirió acudir a la policía, pero Odette dudó. La publicidad podría dañar la reputación del salón y ella valoraba demasiado su negocio. Además, sentía lástima por Dexter. A pesar de todos sus defectos, seguía siendo su marido, y ahora estaba claro que necesitaba ayuda. Su cuaderno contenía una lista de posibles compradores para el salón, gente dispuesta a comprar el negocio rápidamente y sin hacer preguntas. Naturalmente, los precios estaban muy por debajo del valor de mercado. Algunos de los nombres de la lista le parecieron sospechosos a Sanders, tal vez testaferros de Reynolds. Una mañana, Dexter no se presentó a una fiesta de pijamas. Odette lo encontró en un bar de 24 horas cerca de la casa. Estaba borracho y asustado. «Ya no creen en mis promesas», murmuró. «Dicen que es dinero o...». No terminó la frase, pero sus manos temblorosas hablaban por sí solas. Al llegar al salón, Odette encontró arañazos recientes en la puerta alrededor de la cerradura. Alguien había intentado entrar durante la noche. Las cámaras de seguridad captaron a dos hombres enmascarados. No consiguieron entrar antes de que un transeúnte les asustara, pero fue una llamada de atención. Ahora el rompecabezas está completo. Dexter no solo buscaba sacar provecho de su enfermedad, estaba desesperado por salir de deudas. Su salón era su última esperanza de evitar serios problemas. Pero su plan fracasó, y el tiempo siguió trabajando en su contra. Tras su visita al abogado, Odette decidió no demorarse más. Eligió una tarde en la que Dexter llegaba a casa antes de lo habitual. Estaba agitado. Al parecer, otra reunión con los acreedores había ido mal. En la mesa de la cocina, Odette colocó los documentos, los resultados de las nuevas pruebas, el informe del Dr. Harrison sobre un diagnóstico erróneo, los extractos bancarios de Dexter, copias de su correspondencia con Reynolds, fotografías de reuniones secretas. Era un cuadro impresionante de sus maquinaciones. «Tenemos que hablar», dijo con calma mientras su marido se dirigía a la cocina. Dexter corrió hacia el frigorífico en busca de una cerveza, pero se quedó helado al ver los papeles extendidos. Inmediatamente reconoció sus contratos de préstamo y se puso pálido.
Estoy completamente sana, empezó Odette. Hubo un error en el laboratorio. Han mezclado las pruebas. Le entregó el informe médico. Y aquí están tus pagarés. ¿Cuánto le debes a Reynolds? ¿300,000? ¿400? Dexter se hundió pesadamente en la silla. Tenía la cara cubierta de sudor y le temblaban las manos. Lo sabes todo. No era una pregunta, sino una afirmación de hecho. Cogió los documentos, pero Odette los cubrió con la palma de la mano. Lo sé. Sé lo de las amenazas y tus planes de vender el salón. Solo que no funcionará. El negocio seguirá siendo mío, y tendrás que encontrar otra forma de pagar tus deudas. Habló con calma, sin ira ni triunfo. Se limitaba a exponer los hechos. Dexter agachó la cabeza. Su plan se estaba desmoronando. Ni dinero rápido de la venta del salón, ni forma de pagar a Reynolds. Y se acercaba la fecha de vencimiento. Se secó el sudor de la frente con una mano temblorosa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz ronca. Odette empezó a enumerar. Pedir el divorcio mañana. Luego una denuncia policial por intento de estafa. Tengo las cintas de tus conversaciones con los agentes inmobiliarios y las declaraciones de los testigos. Y sí, sé lo de la visita nocturna de los hombres Reynolds al salón. Cada frase que decía era como un golpe. Dexter se puso aún más blanco y sus ojos recorrieron la cocina como buscando una salida. Intentó levantarse, pero las piernas le fallaron y cayó pesadamente al suelo. Odette sacó tranquilamente el teléfono y llamó a una ambulancia. Los médicos le diagnosticaron un ataque de nervios debido a un fuerte estrés. Mientras trataban a Dexter, Odette metió sus pertenencias en una bolsa de deporte. Se quedará con esta casa. La compró con el dinero que ganó en la peluquería. Más tarde, tras despedir a la ambulancia y cerrar la puerta, llamó a su hermana. Melanie escuchó la historia en silencio y luego dijo: «Sabes, siempre sentí que había algo malo en él, pero estaba tan metido en sus sueños del restaurante. Había mucho trabajo que hacer por la mañana. Reunirse con el abogado, preparar documentos para la policía, hablar con el personal del salón. Pero ahora, sentada en la cocina y mirando los papeles, Odette se sentía extrañamente tranquila. Era como si por fin se hubiera desprendido del gran peso que había estado cargando todos estos años. Me pregunto, pensó, ¿durante cuánto tiempo planeó utilizar mi enfermedad? ¿Y qué sintió cuando se enteró del diagnóstico? ¿Compasión o alegría por la oportunidad? Sin embargo, ya no importaba. Mañana empezaba un nuevo capítulo de su vida. La vista del divorcio estaba fijada para principios de febrero. Dexter compareció ante el tribunal con el mismo traje que una vez había llevado al salón para representar a un ejecutivo de éxito, solo que ahora el traje le colgaba como un saco. Había adelgazado mucho en el último mes. Odette se sentó junto al abogado, mirando tranquilamente los documentos. Se había preparado a conciencia. Testimonios del personal del salón, cintas de vigilancia, documentos financieros que demostraban el intento de fraude. Una carpeta aparte estaba dedicada a sus deudas con Reynolds. Dexter optó por la táctica de la víctima de las circunstancias. Habló de su difícil infancia, de su sueño incumplido de convertirse en chef, de cómo intentó construir su propio negocio. Supuestamente cogió el dinero de Reynolds por desesperación cuando los bancos se negaron a prestárselo, y quiso reeditar los papeles de la peluquería únicamente para salvar el negocio de su mujer. La jueza, una mujer mayor con buen ojo, escuchó atentamente sus confusas explicaciones. Cuando llegó el momento de cuidar de su esposa enferma, le interrumpió. ¿Así que usted conocía el error en el diagnóstico? Dexter titubeó, murmurando algo sobre falta de comunicación e historiales médicos confusos. Un representante del laboratorio donde se habían confundido las pruebas confirmó el error. Dexter se puso blanco cuando aparecieron las fechas. Resultó que se había enterado del posible error antes de empezar el papeleo para el salón. Su versión de atención desinteresada se desmoronó por completo.
Lauren habló al tribunal de extrañas llamadas telefónicas y visitas de desconocidos a la peluquería. Rebecca añadió detalles sobre los intentos de Dexter de cambiar los procesos comerciales y ahuyentar a los clientes habituales. Se sentó con la cabeza gacha mientras los antiguos empleados de su mujer describían sus maquinaciones. Cuando llegó el momento de los documentos financieros, Dexter intentó justificarse. Solo quería salvar mi sueño de tener un restaurante. Pensé que si vendía el salón, podría pagar mis deudas y empezar de nuevo. Pero sus extractos bancarios mostraban que el dinero no solo iba a parar al restaurante, también había apuestas en casinos clandestinos e inversiones dudosas. Su abogado, joven e inexperto, parecía confuso. Todos sus intentos de presentar a Dexter como una víctima de las circunstancias habían sido derrotados por hechos y documentos claros. Incluso la historia del restaurante no favorecía al acusado. Resultó que había vendido parte del equipo a la izquierda antes del cierre oficial. Durante un descanso, Dexter intentó hablar con Odette. «Te quería de verdad», empezó. «Es solo que las circunstancias...» Reynolds amenazó. Ella se apartó en silencio. Recordó su primera conversación en aquel restaurante donde él trabajaba como ayudante de chef. Sus ojos se habían iluminado mientras hablaba de su sueño. En algún lugar, en el pasado, quedaba otro hombre. Tras el descanso, surgieron nuevos detalles. Resultó que Dexter había intentado embargar el piso que compartían, a pesar de haberlo comprado con el dinero de Odette. También estaba negociando la venta del salón con varios compradores a la vez, habiendo recibido anticipos. También ese dinero se esfumó. Su última defensa fue patética. Empezó a hablar de bienes adquiridos conjuntamente, de su contribución al desarrollo del salón. Pero los documentos demostraban lo contrario. Todos estos años se había limitado a gastar el dinero de su mujer sin invertir un céntimo en el negocio. El juez dictó sentencia rápidamente. Divorcio, división de bienes teniendo en cuenta el capital prematrimonial, el salón y el piso quedan para Odette. Dexter se queda con el coche viejo y los efectos personales. Se sentó encorvado mientras se leía la sentencia. Tras la vista, intentó una vez más hablar con su ex mujer. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?» Reynolds no espera. Odette le miró cansada. «Ya no es mi problema. Decide por ti mismo. Siempre quisiste ser un hombre de negocios independiente». Ya en la puerta se dio la vuelta. «¿Sabes? Realmente creía que podía arreglar esto. Si el restaurante no hubiera quebrado». Pasó en silencio junto a él. Sus excusas ya no importaban. Había una nueva vida por delante, sin mentiras, manipulaciones ni deudas ajenas. Después de toda esta historia, Odette decidió replantearse su enfoque del trabajo y la salud. La debilidad matutina y los mareos eran señales, pero no tan graves como parecían en un principio. Su cuerpo simplemente necesitaba atención y cuidados. Lo primero que hizo fue concertar una cita para someterse a un examen médico completo, ahora sin dramatismo ni pánico. El doctor Harrison le recomendó un terapeuta y un nutricionista expertos. Resultó que sus horarios de trabajo irregulares y su mala alimentación le habían provocado carencias vitamínicas y pequeños problemas de tensión arterial. Lauren volvió al salón tras su baja por maternidad, pero ahora con un horario reducido. Odette y ella habían discutido un nuevo sistema de turnos que les permitiera a ambas disponer de más tiempo para su vida personal. Rebecca también se quedó. Había crecido profesionalmente durante su estancia en el salón. Los clientes habituales volvieron poco a poco. Muchos admitieron que echaban de menos el ambiente del salón y la calidad del trabajo. Odette no subió los precios ni cambió el concepto. Su negocio ya iba bien. Solo necesitaba volver a ponerlo en marcha. Ahora intentaba no llegar tarde al trabajo. Sacaba a pasear a los perros de sus clientes por el parque. Muchos de ellos estaban encantados de confiarle sus mascotas fuera del horario laboral.
Esto se convirtió en una especie de pasatiempo que la ayudaba a relajarse después de la jornada laboral. El salón tenía una nueva recepcionista, una chica joven llamada Sara, que era estupenda con el papeleo y el trato con los clientes. Esto permitió a Odette dedicar menos tiempo al papeleo y concentrarse en lo que más le gustaba, la peluquería. Siguiendo los consejos de un nutricionista, modificó sus hábitos alimentarios. En lugar de picar algo sobre la marcha, comía almuerzos completos. El salón añadió una pequeña cocina donde el personal podía comer y relajarse entre cliente y cliente. Esto mejoró no solo su salud, sino también el ambiente de trabajo. Melanie empezó a visitarla más a menudo, a veces quedándose a dormir. Hablaban largo y tendido, recordando su infancia y a sus padres. Su hermana le confesó que siempre había admirado la determinación de Odette para seguir su propio camino, incluso cuando todo el mundo estaba en contra. Los fines de semana, Odette empezó a ir a la piscina. El médico le recomendó nadar para mejorar su salud. Allí conoció a otras empresarias. Intercambiaban experiencias, discutían problemas de pequeñas empresas y compartían consejos sobre gestión del tiempo. El salón se fue transformando poco a poco, no con remodelaciones a gritos como quería Dexter, sino con pequeños cambios acogedores. Nuevas sillas cómodas para los clientes, iluminación de calidad, sistema de ventilación de última generación. Todo ello se hizo gradualmente, sin gastos ni alborotos innecesarios. Una mañana, al abrir el salón, Odette vio su reflejo en la ventana. Tenía un aspecto descansado y relajado, nada que ver con el de hacía unos meses. Ni siquiera las primeras canas en el pelo, que había notado recientemente, la alteraron. Al fin y al cabo, formaba parte de la vida. Por las tardes empieza a leer literatura profesional, no por necesidad como antes, sino por verdadero interés. Han surgido nuevas ideas para desarrollar el negocio. Por ejemplo, organizar clases magistrales para peluqueros novatos. Antes, simplemente no había tiempo ni energía para ello. Los clientes han notado el cambio. Es como si estuvieras radiante por dentro, dijo una vez la SRA. Peterson, clienta habitual con un Spitz. Odette sonrió. Realmente se sentía mejor que nunca. Resultaba que cuidarse era tan importante como ocuparse de los negocios. La vida tomaba un nuevo rumbo, tranquila, comedida, pero no por ello menos interesante. Odette se dio cuenta de que tener éxito no significaba matarse a trabajar. A veces hay que parar, escucharse y encontrar el equilibrio. 1 año y medio pasó volando. El salón Furry Paws florecía. Ahora trabajaban 5 maestros, incluida Odette. Las reservas se hacían con un mes de antelación y había cola para las clases de peluquería que había empezado a impartir los fines de semana. Lauren compaginaba el trabajo con la educación de sus hijos. Su hija pequeña aparecía a menudo en la peluquería después del preescolar, encantando a los clientes con su espontaneidad y su amor por los animales. Parece que el futuro turno estaba creciendo. La niña ya intentaba cepillar a los animales de peluche con el cepillo profesional de su madre. Había rumores sobre Dexter. Algunos le veían trabajando en la cafetería de una gasolinera, otros decían que se había ido a otra ciudad. A Odette no le interesaban los detalles. Ese capítulo de su vida estaba cerrado. Es cierto que a veces utilizaba su historia como advertencia en sus seminarios de negocios, sin nombres, por supuesto. Ella misma se había mudado a otro barrio, más cerca del salón. Una casita con jardín le permitía tener a su perro, un labrador negro que sus dueños le habían regalado tras mudarse al extranjero. El perro le acompañaba en sus paseos matutinos y ahora también estaba presente en el salón. Era conocida en la comunidad profesional como una maestra experimentada y una competente asesora empresarial. A menudo, los peluqueros novatos acudían a ella para pedirle consejo, no solo sobre el trabajo con animales, sino también sobre cómo montar un negocio. Nunca decía que no, recordando cómo ella misma había empezado una vez. Melanie y su marido compraron una casa en el barrio.
Ahora pasaban a menudo las tardes juntos, hablando de planes para el futuro. Su hermana trabajaba en una escuela como sus padres, pero estaba pensando en abrir un centro de desarrollo infantil. Odette apoyaba la idea. Sabía lo importante que era creer en tu sueño, pero también ser sobrio ante los riesgos. La historia del diagnóstico erróneo no pasó desapercibida. Odette empezó a prestar más atención a su salud y se sometía a revisiones periódicas, pero ahora formaba parte de un autocuidado consciente, no de una huida del pánico ante una enfermedad imaginaria. Aparecieron nuevos servicios en el salón. Además de cortes de pelo y peluquería, ahora había sesiones de fotos con animales, consultas sobre cuidados y clases magistrales para propietarios. El negocio se desarrolló orgánicamente, sin movimientos bruscos ni experimentos dudosos. Un día, ordenando documentos antiguos, Odette encontró la misma carpeta con los contratos que Dexter había intentado hacerle firmar. Sonrió, recordando su miedo y confusión. Ahora todo parecía lejano e irreal, como la historia de otra persona. Por las tardes, solía sentarse en el jardín a contemplar la puesta de sol. Labrador se sentaba a su lado, apoyando la cabeza en su regazo. En esos momentos, pensaba en lo peculiar que es la vida. A veces, las pruebas más duras se convierten en puntos de inflexión para bien. En la ciudad habían abierto otras peluquerías, pero a Odette no le asustaba la competencia. Sabía que la calidad del trabajo y la actitud honesta con los clientes eran más importantes que la publicidad llamativa y las tendencias de la moda. Su negocio se basaba en la confianza y la profesionalidad, algo que el dinero no puede comprar. La nueva etapa de su vida resultó más tranquila y armoniosa que la anterior, sin alborotos ni dramas innecesarios, sin intentos de mantener el nivel de éxito de los demás. Odette aprendió a apreciar las cosas sencillas, la salud, el sueño tranquilo, la oportunidad de hacer lo que le gustaba. Seguía siendo la primera en abrir el salón por la mañana, conocer al personal y preparar el equipo para el trabajo. Pero ahora todo esto no lo hacía con prisa, sino con placer. Sabía que su negocio no era solo una fuente de ingresos, sino una verdadera vocación. Y pasara lo que pasara, siempre sería fiel a su negocio y a sí misma.